haciendo especial hincapié a que soy consciente de que soy una mujer relativa y moderadamente privilegiada, aunque los privilegios no deberían de existir, respondo a la pregunta. Para mí, como mujer, la pandemia ha significado reconocer mi hogar, pasar tiempo con mi hijo, al que apenas conocía. Obtuve en mi casa un currículum que no logré conseguir antes en mi trabajo presencial. En espacio es en el que yo tengo mayor decisión y eso implica desafiar al patriarcado, entendiendo esto como un sistema jerárquico, sexista, racista y clasista, en el que ya todo estaba definido y estructurado sin importar mucho si le encontrábamos o no sentido. La pandemia ha significado para mí una oportunidad de autoapropiación, pero no hubiera sido igual en otras circunstancias, con otro camino. Sé que hay mujeres que habitan en una casa que no es sentida como su espacio, porque el patriarcado es aún más duro con ellas. No ha sido reconocida su voz ante quien impone la suya. No han accedido a ciertos recursos económicos y tecnológicos y tal vez no sienten la libertad que sentían en el salón de clases, aunque este no era justamente un espacio liberador para todas las mujeres, sí para algunas. Así que hay algo que sí es nuestro deber como mujeres, desde mi opinión. Y es despertar bien nuestras conciencias, reflexionar acerca de nuestros cautiverios, de sus transformaciones, de nuestras diferencias, de nuestras agendas y recursos que no habíamos mirado desde nuestras posiciones. Es decir, ver y pensar el mundo de forma distinta, porque se han quebrado las viejas estructuras y es ahora cuando podemos maniobrar para que este sea también nuestro mundo. Y bueno, pues con esto concluyo. Agradezco su atención y quedo abierta para que dejen comentarios en el Face y pues poder responder cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Qué padre, muy interesante. Nos dio a pensar mucho y a identificarnos en ciertos momentos. Todos los que nos están escuchando, vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas, si están de acuerdo o no con todo lo que nos platicó Norma, porque si lo dejan para después al rato se les va a olvidar. Vayan haciéndolo. Ahora nos va a hacer su presentación Alicia de los Ríos. Alicia, Muchas por gracias, favor. Sema. Sí. Bueno, pues es un honor y además es una sorpresa escuchar la trayectoria de todas mis compañeras. De repente, en lo que decía Norma, ¿no? Esos espacios que no nos daba el trabajo presencial por andar corriendo de casa a la escuela, hoy que estamos sentadas, que estamos viéndonos vía la pantalla, puedo escuchar quién es Amaravit, quién es Norma, Iracema, ¿no? Y eso se agradece hoy día. Pues gracias, Iracema, por este papel de moderadora entre la palabra de mis compañeras, Amaravit y Norma. Y bueno, también gracias a Heidi Rivas, a Alejandra Olivas, a las Sofías Confilo, ¿no? A toda la gente, Caro, por organizar este encuentro, permitirnos el encuentro, la palabra, la reflexión. Ayer fue un gran placer, una gran enseñanza escuchar a Heidi, escuchar a Ale, escuchar a las maestras Isela de Pablo, a Nitia. Y hoy es un placer compartir esta mesa virtual con colegas filósofas, ¿no? Que admiro profundamente, con una colega antropóloga que también admiro su quehacer como antropóloga y poeta, ¿no? Y eso lo celebro. Como decía Norma, todos tenemos, todas, ayer y hoy tenemos en común que somos
o nos reconocemos mujeres y somos docentes de esta casa de estudios, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Ese es nuestro piso común. Ayer me conmovió mucho escuchar desde algunos puntos de enunciación comunes, también particulares, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que las mujeres, de acuerdo a la mirada de cada una de las participantes de la sesión de ayer, cómo cada una de estas mujeres docentes observaban el papel de la mujer, ¿no? En pandemia. Y bueno, se subrayó de forma abundante y muy, muy gratificante, ¿no? Por entender la información, pues, sobre la precariedad en los sectores, ¿no? Más golpeados por esta pandemia, ¿no? Las clases más bajas, como ya decía Norma, la clase que atraviesa todo, ¿no? También la preocupación por el cuidado de las personas amadas, cómo recae en las mujeres, la necesidad del autocuidado como una práctica eminentemente política. Y bueno, esto del trabajo que inundó la vida doméstica y que me resulta muy interesante la lectura que le dio ahora Norma, ¿no? Porque regularmente nos quejamos que el trabajo llegó y trastocó toda nuestro hogar, nuestra dinámica familiar, ¿no? Y ahorita escuchando a Norma es bien interesante decir que la pandemia le dio su casa un cubículo donde no lo tenía, ¿no? Entonces también es para pensar estas dinámicas. Yo lo siguiente que voy a decir, bueno, es desde el campo que me es familiar, es decir, la historia y la memoria, ¿no? Parto de esta idea que tenemos quienes nos formamos en la historia, ¿no? El ojo analítico. Y bueno, los historiadores, las historiadoras, vamos buscando dónde encontramos la interrupción de lo cotidiano, ¿no? Eso es a lo que regularmente nos dedicamos a buscar la coyuntura, la ruptura, el cambio, el antes y el después. Y pues la pandemia lo interrumpió todo, ¿no? Ahora que decía Norma sobre la subjetividad y la experiencia, el lugar que ocupamos cada mujer, que cada mujer podríamos ser un mundo desde nuestra muy particular experiencia, cómo la vivimos. Yo recuerdo el inicio de la pandemia y su desarrollo como si tuviera hoy un diario en mi cabeza, ¿no? Un querido diario en mi cabeza. El 14 de febrero del 2020, por ejemplo, tuve una clase de historia del tiempo presente e historia oral a las 2:30 de la tarde. Ambas, tanto historia del tiempo presente como historia oral, las tomaban entre los compañeros, compañeras de historia, estudiantes de historia. Había 2 compañeras provenientes de China que se encontraban de intercambio en la facultad, aquí en la universidad del Instituto Confucio, ¿no? A ellas, a Flora y a Violeta, les pregunté sobre sus familias en la ciudad sureña, en una ciudad del sur de China, de donde ellas venían, donde ellas viven, ¿no? Les pregunté, nosotros ya habíamos escuchado del mercado, de una enfermedad contagiosa, ¿no? Las hipótesis de dónde había podido surgir. Y cuando les pregunté, ambas se encontraron preocupadas, ¿no? Sin embargo, bueno, nos contaban su experiencia, que además era muy dispar. Los papás, la mamá y papá de una estaban confinados y papá y mamá de otra estaban como trabajadores del Estado, estaban en la calle tras de personas enfermas, ¿no?
Nosotros, sin embargo, en esa sala magna, en esa aula magna de filosofía y letras, nos sentimos tan a salvo. El 8 de marzo del 2020 fue un día histórico. Nunca habíamos vivido una movilización en Chihuahua de esa magnitud, jamás. Norma y yo marchamos juntas, junto con compañeras de estudiantes de historia. El 9 del 2020 paramos todas. El día 10, Nitia organizó un foro para hablar del acoso en la universidad y el viernes 13 presentamos el libro de Nitia en Casa Redonda. Recuerdo que fue la última vez que muchas de nosotras nos abrazamos y nos dimos besos. Cómo extraño besar y abrazar a la gente que quiero. Cómo me da tristeza tenerle miedo al afecto. Recuerdo el último día de clases como si fuera ayer. Me acuerdo de la blusa, del pantalón y los zapatos que portaba, del collar a juego, el cabello recogido, el piropo de dos compañeras, Laura y Asira, sentadas junto a la ventana. La tarde caía y yo hacía chistes sobre los estornudos, ¿no? Porque alguien estornudó y hacíamos como que corríamos en el salón de clases. Más de 30 veces, esa tarde me puse más de 30 veces gel antibacterial en las manos y cada que podía las iba a lavar al baño. Pensábamos todos, todas, quienes nos encontramos esos últimos días en la facultad, pensábamos que volveríamos después de vacaciones de Semana Santa. Me sueño muy seguido regresando a esos salones del segundo piso. A un año de distancia y con la información recabada, ¿no? Vemos cómo desaparecen de manera paulatina las ideas que alguna vez tuvimos a principios de marzo del 2020, los siguientes meses, empezando el cambio de que nosotros creíamos que regresaríamos de manera rápida a la realidad. Frente al encierro, imaginamos un nuevo mundo con prácticas nuevas. Cultivaríamos la tierra aunque fuera en macetas, comeríamos nuestras hierbas finas en panes o en pizzas amasados por nosotras mismas. La solidaridad sería la regla y el capitalismo caería más temprano que tarde junto con el patriarcado, porque la pandemia era una muestra de lo dañino que era para la humanidad. Frente a la huelga general por la salubridad, es decir, por el confinamiento forzado, las relaciones sociales nos acercarían a otro régimen que incluso modificaría el colapso medioambientalista que nos tiene aquí. Ya todos nos imaginamos dejando los carros, caminando, en bicicleta, ¿no? Porque otro mundo se presentaba posible. Se nos incorporó un nuevo lenguaje al habitual. La sana distancia, que si tú ya tienes oxímetro, que si cuánto cuesta un generador de oxígeno, que si tú también eres covidiota, que si nos vemos en el Zoom, en el Meet o en el Classroom, o cuando nos preguntaban con cuánto baja o sube la señal o tus archivos del internet. Como lo han dicho las colegas tanto ayer como hoy, insisto, el caso de Norma me pareció muy particular. Las aulas entraron a la casa y se instalaron por todos los cuartos posibles y disponibles. El insomnio apareció como señal de que el antes, ese pasado, se estaba quedando atrás. Tengo el olor a cloro permanente como algo fijo en mi memoria. Y esa idea también permanente que nos nació sobre la utopía, sobre la común, sobre la comuna, sobre lo común. También tengo en la mente la expectativa de la utopía que se hace añicos. Hoy,
muy cercanas al verde, a las vacunas y al chocar con lo real y lo vulgar de las próximas campañas electorales. De manera constante me pregunto dónde están esas otras formas posibles. Hace un año ya que se produjo el antes y el después. El antes que aunque estemos deseosos de volver a encontrar, ya no volverá, aunque continuemos nombrándolo, aunque continuemos esperándolo. Eso es lo malo de ser historiadora, tener la certeza, casi certeza, de que nada volverá a ser como antes. Ayer se habló bastante de la precariedad, de la pérdida de empleos, del cambio en el rol de madres o de cuidadoras, de las mujeres feministas ante la pandemia, de los privilegios, como decía Norma también ahorita, y de la culpa por tenerlos, por tener una computadora, una red, una casa que nos cobije en esta situación extraordinaria. A mí me gustaría, para evitar de en este momento anecdotizar tanto esto de la pandemia, ¿no? Aunque ya dejé por entrever ahí de que, pues, las macetas estaban secas, de que el pan se estaba arruinando en la alacena, ¿no? Justo nada más me gustaría comentar en esta dinámica también que se hablaba ayer de ocuparnos hasta el cansancio, ¿no? Ayer salía en La Jornada, se publicó que las madres con trabajos remunerados dedican 20 horas a la semana a labores no remuneradas, mientras que los padres dedican solo 5 horas a la semana, ¿no? Dentro de la nota, entre los descubrimientos, se dice que en el sondeo realizado en un estudio sobre madres trabajadoras y los efectos de la pandemia, bueno, yo tengo 2 hijos adolescentes, tengo 4 perros, ¿no? Y cuando leo este tipo de notas me da por llorar, ¿no? Arrojó que el trabajo a distancia está detonando en muchas mujeres que son madres un sufrimiento inédito manifestado por la predominancia de un agotamiento crónico y que se infiltra en todas las áreas de las madres. Y es que ya no existen espacios propios, tanto a nivel físico como tiempo. También ha significado el desarrollo de destrezas fuera de lo común para movilizar habilidades de organización y en general creado un conflicto entre la necesidad de conciliar trabajo a distancia, crianza, educación y labores de hogar. En este sentido, pues me identifico con todo. Estoy profundamente cansada, estoy profundamente agotada. Decíamos ayer, nos seguimos inscribiendo a diplomados, seguimos viendo streamings, seguimos consumiendo infinidad de películas, de series. Me parece que con un ritmo bastante más lento que el año pasado, ¿no? Pero me parece que sí estamos bastante agotadas. Y en ese tiempo de distancia, en este año de distancia, a mí me parece el tiempo prudente, y no porque sea historiadora, porque además soy historiadora del tiempo presente, ¿no? Es decir, de ayer. Pero me parece que a un año, ¿no? En este balance, sí podemos comentar y problematizar a todas nosotras, a las compañeras estudiantes, a sus familias, a quienes nos acompañan, preguntarnos, problematizar qué vamos a hacer con una serie
de fenómenos que venimos experimentando, cada quien con las subjetividades del lugar que ocupamos, ¿no? En este mundo. ¿Qué vamos a hacer con las ausencias? ¿Qué vamos a hacer con la infodemia? ¿Qué vamos a hacer con la desinformación? ¿Qué tal con las redes de odio? Y al finalizar me gustaría pensar qué va a ser de nuestro futuro como profesionistas de las humanidades, de las artes, de la antropología, de la filosofía y de la historia. Voy a terminar acabando pensando que un mundo de tristes nos espera, ¿no? Las ausencias se multiplican por millones y las ausencias son de aquellas que no podemos besar y abrazar como nuestras madres, ¿no? Las tías, es decir, todas aquellas con las que se estaban criando nuestros hijos, cuidando, protegiendo, chipleando, es una ausencia que ahorita aún nos duele y que no va a poder terminar ni siquiera con la vacuna, no por lo menos ahora, ¿no? Las ausencias de quienes no pueden viajar por tratarse de vuelos internacionales, sobre todo, conflicto con aduanas, con visas, etcétera. Pero a mí me preocupa y me preocupa no nada más como mujer, sino también como historiadora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas personas que murieron y cuyo duelo no se vivió de manera acostumbrada, ¿no? Esas prácticas velatorias que también impregnaban de dignidad el viaje eterno, el retorno, ¿no? Como se le llame, y en la religión que se profese o en las prácticas, la cultura en que suceda, ¿qué vamos a hacer con un mundo de tristes por los duelos no vividos de manera habitual? Me preocupa también qué vamos a hacer como profesionistas de ciencias sociales y humanidades en un futuro próximo, muy próximo, con la infodemia, ¿no? Y con la desinformación sin teoría crítica ni de fuentes que le cruce. Aquellos que se pregunten en un futuro inmediato, ya casi próximo, la página, no sé, patitocovid.org, ¿no? Y que se dé por información fiable. Me parece que este tipo de fenómenos ha causado demasiados conflictos al interior, no solamente al interior de las casas, con las parejas, con las amigas, con los amigos, ¿no? Y me parece que el alcance más terrible que ha tenido esta infodemia y esa desinformación que va desde la pandemia hasta el feminismo, que me parece que nos trae aquí, ¿no? Son las redes de odio que posibilita este flujo indiscriminado, ¿no? Irracional en muchas veces de información falsa y sobre todo la estancia detrás del monitor. La falta de confianza, compañeras docentes, compañeras estudiantes, ¿no? No saber si lo que digo está siendo grabado en WhatsApp, no sé, no saber si lo que estoy haciendo es una falta de ética, lo que estoy diciendo, si hay una madre o padre de familia que me están escuchando y me puedan acusar en alguna instancia superior, ¿no? Que estas modalidades no las teníamos hasta el día que abandonamos esas aulas. Me preocupa y extraño de sobremanera, y ya con esto termino como primera ¿no? Saque el trabajo de campo,
la necesidad de recrear lo que tenemos muchas de nosotras, que trabajamos las entrevistas, el encuentro con la otra, con el otro, ¿no? La necesidad de recrearlo ante la imposibilidad. Y qué horror, ¿no? Ojalá nunca lleguemos a esta de digitalizar toda nuestra vida y tenerlo al alcance de un clic. En ese sentido, pensaba que esa nostalgia que tenía del 8 de noviembre del 8 de marzo, perdón, del 2020, iba a continuar en mi memoria y evidentemente pues fue sorprendente volver a ver las calles de Chihuahua llenas de morado, de verdes, pero sobre todo de las mujeres portando estos colores, portando esa determinación y viendo que los feminismos son de las pocas causas, de los pocos proyectos que ahorita han vencido el miedo y han vuelto a salir a la calle a recordar que la peor pandemia no es el COVID, sino es la pandemia de la violencia detrás de la pandemia del miedo, ¿no? Entonces, bueno, son mis preocupaciones, mis reflexiones como mujer y como historiadora, entendiéndome mujer y historiadora desde una subalternidad, ¿no? Y aquí la dejo. Gracias, Iracema. No, gracias a ti, Alicia. Pues yo creo que esa es la pregunta, ¿eh? Después de hacernos conscientes de todas estas modificaciones que ha tenido nuestra vida, ¿qué vamos a hacer ahora? Cómo tratar de volver a la normalidad que ya no parece posible. Ahorita platicamos de eso y hay preguntas en el chat. Vamos a finalizar esta charla con la participación de Amaraví Rosales. Maravilla se fue, no está aquí. Perdón por eso. Quienes no me conocen ya saben que, quienes no me conocen, lo siento. Quienes ya me conocen ya saben que luego hago este tipo de cosas porque eso hace que se me quiten los nervios, ¿no? Bueno, tuve que volver a escuchar la plática de ayer. Y tuve que escucharlas a ustedes, compañeras, Norma, Alicia, las admiro mucho, he platicado con ustedes, las aprecio muchísimo, ustedes saben que las adoro, me encantan. Es una pena que Iracema solo esté de moderadora porque también tiene ideas maravillosas, entonces compartir estos espacios es magnífico. Pero tuve que volverlas a escuchar y tuve que reflexionar porque yo me seguía preguntando, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Por qué hablar del papel de la mujer? ¿Qué es lo que nos trae aquí, no? Y dentro de estas consideraciones me quedé pensando, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Me encantó la forma en la que Norma lo plantea, ¿no? Mi experiencia, una experiencia que es distinta a la que se ha planteado y que sí es cierto, yo también tenía esta preocupación de hablar desde el se me olvida la palabra, desde el privilegio. O sea, aquí la anoté, miren, tengo aquí mis notas. De hablar desde el privilegio que implica tener una computadora, tener internet, tener un espacio en casa, digo, tener una casa, ya es un privilegio. Sí, tener un trabajo. Entonces, sí me preocupaba bastante esta situación y quise hacer como un recuento de todo lo que se había hablado. Yo creo que ya no se necesita, Alicia nos hizo el favor de hacerlo, lo cual es maravilloso. Ya no me voy a regresar también a todo este recuento. Y creo que me voy a ir al punto. Probablemente sea muy breve lo que yo voy a expresar, pero quiero irme a este punto. Entonces, así como en las películas que dicen, aquí tengo las notas, pero no sirven para nada, pues bueno, las notas se quedan fuera y me concentro en lo que quiero decir. Hay una pensadora maravillosa, una filósofa nata que admiro muchísimo y que desgraciadamente falleció a principios de año, la abuela Margarita, que a lo mejor por ahí la conocen, que hablaba mucho de esta idea de volver a las raíces.
Y volver a casa es volver a las raíces, de unas raíces que damos por hecho, que las omitimos, que en este proceso de salir a la calle, de salir a trabajar, de salir a dejar a los niños a la guardería, a la escuela, con la abuelita, a ir al trabajo y estarse desde las 8 de la mañana, y quienes trabajan en 2, 3 lugares, no me van a dejar mentir, ¿no? Regresar a la casa a las 8, 9 de la noche, cenar algo rápido y al día siguiente otra vez lo mismo, ¿no? Ese proceso que se nos olvida, no tenemos una raíz o esa raíz la dejamos en otra parte. Entre compañeras ahí en la facultad, ahorita que ya no estamos, pues ya no vamos a poder bromear con eso, pero decíamos que cuando nos muriéramos íbamos a aparecernos en la Facultad de Filosofía, porque ahí vivíamos. Entonces, ahí nos íbamos a aparecer en los pasillos, igual que muchas otras maestras, compañeras, por ejemplo, la maestra Isela de Pablo, que también ahí se quedaba hasta tarde, ¿no? La maestra Teresita, que yo recuerdo que siempre se quedaban hasta muy, muy tarde en la noche y llegaban muy, muy temprano en la mañana, o sea, esta cuestión de que nos olvidamos de las raíces. Y me quedé pensando, escribí un montón de cosas, pero me quedé pensando en estas reflexiones y la abuela Margarita nos dice, es que nos hemos olvidado de todo eso. Ella nos repetía constantemente, hay que disfrutar cada espacio, cada momento de nuestra vida y hay que disfrutarlos desde el aspecto que hemos olvidado a partir de esta necesidad en la que nos hemos visto de mostrar que existimos, sobre todo como mujeres, no mostrar que existimos ha hecho que olvidemos otras cosas que nos hacían ser importantes ya en el solo hecho de existir. Y en este mostrar que existimos nos olvidamos del ser sensible, del ser amoroso, del ser hogareño, del contacto con la tierra. Me dio mucha risa, Alicia, esto de vamos a hacer nuestras hortalizas en macetas, ¿no? O sea, es genial porque yo lo intenté y no funciona. No funciona definitivamente. Pero esto no lo hemos olvidado. Incluso decimos, estoy negada. Eso no es para mí, ¿no? Lo mío es irme a una clase, ser investigador, porque estoy negada a. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la raíz. Y eso no es solo para la mujer, es algo que me encanta de la abuela Margarita. Una de las cosas que decía que las mujeres, y esto sí lo anoté y esto sí lo quiero decir tal como lo decía ella, dice, el cambio está en las mujeres, pero no se trata de quitarles poder a los hombres, sino de enseñarles a amar. O sea, porque somos nosotras las que tenemos que empezar a amarnos y valorarnos. Y creo que ahí es fundamental. El volver a casa, ya hace algún tiempo, hace como unos 3 años, escribí un escrito pequeñito sobre la idea de volver a casa. Volver a casa es este recogimiento, este momento de introspección, este momento en donde, como dice Norma, ¿no? De conocer a nuestros hijos con quienes no tenemos tanto tiempo de convivencia o con nuestras parejas, quienes la tienen, incluso encontrarnos en estos espacios de comunidad que también son tan interesantes y que luego los reflejan mucho, los mencionan muchísimo, sobre todo en las posturas, esto de la economía feminista, que también estuve leyendo por ahí para armar todo esto y que ya al último ya no usé. Esta idea de comunidad, de estar al pendiente del otro que se nos olvida, que cuántos de nosotros conocíamos a nuestros vecinos. Digo, yo no conocía a mis vecinos, tengo 4 años viviendo aquí y no conocí a mis vecinos hasta ahora que se da esta situación de la contingencia de la pandemia, que me quedo en casa y que de repente tiene uno que salir a la tienda o que vas a barrer afuera o etcétera y te topas con que el vecino de enfrente te saluda, el señor, me encanta, el señor de la casa de enfrente es un abuelito y canta precioso, se sienta en las mañanas a tomar el sol y canta divino el señor. O que la señora de la tienda te dice, ¿y cómo han estado? Y esta comunidad que se nos ha olvidado precisamente al entregarnos a un ritmo de vida que creemos necesario para mostrar que aquí estamos. Ay, disculpen al gato. Ellos no saben de espacios públicos ni privados, así que ahí disculparán, ¿eh?
Y bueno, pues ahí viene esto, ¿no? Esto no tiene por qué ser motivo de disculpa, sino también de disfrute, ¿no? El hecho de que el gato se atraviese, de que se acerque, de tener el contacto, como dices Alicia, yo tengo 4 perros, yo tengo 2 perros y 5 gatos y disfrutarlos también es parte del proceso, ¿no? Y pues, ya mis alumnos ya conocen a mis gatos, ya conocen a mis perros, los han escuchado pelearse, gruñir, maullar, jugar, brincar encima de la computadora, o sea, y disfrutarlo, simplemente disfrutarlo, dejar de cuidar las apariencias y empezar a ser quienes somos, entregarnos a quienes somos y vivirlo, salir. Esta idea se me hace muy, muy linda y digo, la abuela Margarita lo dice, es maravilloso. Entrar a ese espacio que creíamos olvidado, que no existe, recuperarnos, reconocernos y amarnos. Ese es el papel. Ese sería el papel de la mujer y no solo durante la pandemia, siempre, pero esta ha sido una oportunidad. Es una oportunidad, el estar en casa es una oportunidad y hay que aprovecharlo. Sí, es cierto, hay sistemas de violencia, hay discriminación, hay mucha pobreza. Entonces, ¿a quién le toca generar estas oportunidades? A los maestros y a las maestras. Sí, somos los que tenemos acceso a más gente, a alumnos, a padres de familia. Y entonces ahí es en donde tenemos que empezar también. Entonces, tenemos una ventaja maravillosa. Somos profesionistas, pero aparte de eso, somos maestras. Y en este ser maestras, pues nos estamos contagiando de una u otra manera a nuestros estudiantes. Ese es el perro que ronca. También ahí se escucha el ronquido del perro. Pero, en fin, bienvenidos a mi hogar. Y precisamente eso es lo bonito, ¿no? Enseñar a amar a otros, enseñarme a amarme a mí mismo y generar estos espacios públicos dentro de lo privado que nos permitan llegar a un compartir sensible, más humano, o como decía la abuela Margarita, más femenino, porque todos tenemos ese aspecto femenino en nosotros, entonces hay que recuperarlo porque se nos olvida, hay que retomarlo. Como les dije, es muy breve, digo, olvidé todo lo demás que iba a decir porque creo que no tiene sentido, pero esta idea de regresar y de recuperarnos sería lo principal. Ese sería, ese sería mi idea, ¿no? Mi postura. Muchas gracias. No, hombre, Amara, muchas gracias. Oigan, no, pues si se trata de presumir, yo tengo 3 niños y los perros no hacen la primaria. Y también tengo mascotas. No, qué bonito. Ayer decía Nitia, ¿verdad? Dice, la primera vez que estabas dando clases o en una junta y empezaba a ladrar el perro, no sabías qué hacer, nos poníamos de nervios terrible y no, pues ya ahora sí que cada metida de pata que se nos olvida apagar el micrófono o cosas así, tantas cosas que han salido, pues nos reímos rete a gusto, ¿no? Ya lo vemos más natural, pero sí siento que es una condición muy, muy, muy paradójica porque las personas que estábamos acostumbradas a salir a trabajar y que ahora hemos estado aquí en la casa, decía ayer Nitia también, yo no conocía a mi hijo, eso como me impactó porque siempre estaba afuera trabajando, ¿no? Y ahora se había dado la oportunidad. Creo que al principio me pasó lo mismo, a pesar de que considero que siempre he estado muy cerca de mis hijos. Pues era ahora todo el tiempo y sí llegué a estar muy cansada, a tener que aprender a disfrutar ese espacio en la casa y buscar esos espacios de descanso, a ver dónde, metiéndome al carro y encerrándome, no escucharlos un ratito, ese tipo de cosas. Pero digo que es paradójico porque también hubo toda aquella gente que no recibió ese apoyo, ¿no? Yo escuchaba en la radio, escuchaba amigos que sentían pues que eran explotados una vez más porque por parte de las instituciones no recibían ese apoyo y los obligaban a ir a trabajar.
Entonces también fue mucha información que corrió, que yo vi juntas grabadas donde los obreros decían, los empleados decían, pero ¿por qué nosotros no, si todo el mundo fue a casa? ¿Por qué nosotros seguimos viniendo? Y bueno, pues no había ese apoyo, ¿no? Entonces, por un lado, resistiendo el regresar a las raíces, como dice Samaravid, a la casa, y por el otro, otros queriendo hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, fue algo complejo. Tenemos aquí varias preguntas, chicas. Voy a leer la primera. Permítanme. Es de Aura Martínez. Dice Aura, a causa de la pandemia, ¿el ideal feminista se vio afectado con esta nueva modalidad virtual? A ver, qué interesante. ¿El ideal feminista creen que se vio afectado con la modalidad virtual? ¿Quién quiere participar? Norma. Vale. Es que no hay un solo ideal feminista. O sea, claro que sí hay un solo ideal feminista, ¿no? Que es ir en contra de la opresión patriarcal. Pero hay muchos feminismos. Particularmente a mí me gusta el feminismo postcolonial, descolonial y el ecofeminismo. Entonces, ciertamente, como dice Alicia, para mí, por ejemplo, fue el tiempo de tener un huerto, ¿no? Y de encontrarme con esto que dice Amaraví de la mamá Margarita, ¿no? Y que es de lo que hablan las mujeres indígenas que se reconocen o no como feministas, de cuidar el territorio porque es un reflejo de sus cuerpos, que a veces han sido colonizados, o sea, tanto el territorio como sus cuerpos. Entonces, claro que cambió la perspectiva, porque en mi particular caso, pude conectarme más con esto que dicen normalmente las mujeres indígenas, porque pues pude volver a las raíces de mi casa, buscar un huerto. Como dice Alicia, me encantó esto del pan. Claro, o sea, también a mí se me echaba a perder la comida, no sé si lo dijiste por eso, pero yo me acordé de mí, o sea, de que realmente no estaba en casa. Entonces, cuando yo acabé de escribir esta ponencia, dije, estoy diciendo lo mismo que Virginia Woolf. Las mujeres necesitamos una habitación propia para escribir, para pensar. Algunas, las privilegiadas, lo encontramos en casa porque tenemos una habitación en casa que quizá en un espacio laboral no lo tenemos, no hablo de todas. Ciertamente, al principio yo tuve que tomar distancia del feminismo porque no están esas marchas maravillosas y demás, pero también pudimos acceder a platicar con mujeres que no hubiéramos podido, no sé, la doctora Gloria Ramírez, por ahí de la Cátedra UNESCO, o sea, pensadoras que hubieran implicado un viaje, que hubieran implicado gastos que yo al menos no puedo. Entonces, sí cambió el feminismo, pero yo creo que el feminismo también es ser astuta y saber aprovechar todos los recursos que le puedas robar al patriarcado, todas las armas que le puedas incautar y demás. Entonces, sí nos ayudó a repensar, a darnos el tiempo y pues yo más que nada pienso que fue una oportunidad de practicar. Claro que cuando digo que los privilegios no deberían de existir, yo me refiero, como Francisca Gargallo, a que los privilegios significan derechos negados. O sea, es un privilegio ser universitaria, pero ¿por qué? Porque hay mujeres que tienen esos derechos negados. Y por ahí he escuchado varones que se ofenden de, me estás diciendo privilegiado. Sí, porque muchos tenemos negados esos derechos, ¿no? Entonces, para el feminismo, claro que ha sido decir, bueno, tengo estos privilegios y qué voy a hacer con ellos, que es mucho lo que decía Alicia. Pues luchar, ¿no? Desde tu espacio, hacer lo que siempre quisiste hacer. Y claro, para mí al principio de la pandemia fue mucho sufrimiento porque yo me imaginaba a las niñas encerradas y a las mujeres con sus agresores. Y yo misma, o sea, cuando era niña, bueno, la escuela era fatal, pero no sé, por ejemplo, en la secundaria para mí, y o más en la facultad, o sea, el salón de clases significaba un espacio de liberación por completo.
Pero eso fue lo que me podía al principio, ¿no? O sea, ver solo esta idea que funda a veces el feminismo, que es ir en contra del patriarcado. Pero también está esta otra arista, ¿no? De conquistar los espacios, nuestras propias habitaciones, como decía Virginia Woolf, la que según yo terminó tirándose al río porque su ama de casa le daba mucha lata con que qué iban a comer ese día. Y yo misma, me dicen cuando me tenga que callar, ¿eh? Yo misma a veces me molesto porque quiero trabajar y me dicen, bueno, ¿y por qué el niño no ha comido? No me puedo partir en 20, o sea, de hecho lo hago, pero es aprender a reclamar nuestros espacios, decir, es mi hijo, yo lo conozco, bueno, apenas lo conozco recientemente. Entonces, el feminismo siempre se está repensando, siempre está generando nuevas herramientas, está robando las propias armas con quien les ataca, e indiscutiblemente también ha significado, ¿no? Pues hacer evidente lo que no era evidente, como este profesor de la UNAM que dijo en público lo que le haría a las mujeres. O sea, estas cosas también es el espacio que nos da la pandemia. Es muy complejo, pero no sé si respondí a la pregunta o me terapié. Gracias. Sí, sí, sí la respondiste. Era, pues si se ve afectado a este ideal feminista, y pues creo que empezaste muy bien ahí planteando, no hay un ideal, son diferentes ideales y las circunstancias pues hacen que también estos se sumen otros o modifiquemos los que tenemos. A ver, Alicia. Yo justo a lo mejor ya no lo redondeé tanto como debería, estaba apurado un poco por el tiempo, pero me parece que justo algo que no se pudo desactivar con la pandemia, no me parece, estoy segura, porque además es como una certeza, ha sido como, lo hemos estado observando, ¿no? Que si si algo no pudo ser desmovilizado fueron los feminismos, ¿no? Ni en cuestión física, es decir, en las calles, ni en lo virtual. Al contrario, ¿no? Sí me parece que justo era una de las preocupaciones que yo tenía al final de cuentas, en el sentido de que, bueno, todo lo resolvemos por medio del WhatsApp, de la computadora o cuando hay, ¿no? De las plataformas. Y sí, sí me parece que la falta de cercanía, el verte, el escucharte, no, en muchas ocasiones no da chance como al diálogo. A ver, yo he celebrado mucho la democratización del saber en este sentido, ¿no? O sea, puedes entrar a un Zoom, sentarte y ¡ay! Miren el cuadrito, estoy junto a, no sé, no sé el que les gusta, así, ¡wow! ¿No? Hasta te peinas. ¿No? En ese sentido ha sido muy, muy democratizante las plataformas, pero a mí sí me da como mucho miedo también cuando no hay como una comunicación directa. Insisto, como todas estas malas interpretaciones, ¿no? La desconfianza, las filtraciones, las traiciones en determinado momento, ¿no? Sin embargo, me parece que hasta ahorita los feminismos, hablando en plural, como dice Norma, ¿no? Los feminismos han sido quienes han estado impulsando la agenda en mucho sentido. Argentina, ¿no? Se votó la libre determinación sobre el embarazo y las calles estuvieron copadas por las jóvenes, sobre todo las jóvenes hermanas, ¿no? Argentinas. 25 de noviembre, mujeres fuera. 8 de marzo, mujeres fuera. O sea, me parece que ni la pandemia ha detenido.
incluso en Las Vidas Negras Importan en Estados Unidos, me parece que un sujeto protagonista fueron justo las feministas, ¿no? También. Entonces, no creo, al contrario, pese a todo, creo que ha salido fortalecido, ¿no? Con todos los conflictos que pueda haber entre unos y otros feminismos, me parece que están ahí. Y justo era, ya y termino ahí, justo era que cuando se están dando estas grietas, esas grietas bien, bien interesantes, vienen las campañas políticas cochinas, vulgares, ¿no? Y o sea, a mí no me molestaría, evidente, yo creo que a nadie que todos fueran feministas, obvio, claro que sería una maravilla. Cuando sabes que no y que es oportunista, ¿no? Cuando sabes que alguien antiderechos, ¿no? Y conservador de los privilegios, se nombra feminista, es cuando dices, híjole, hay como esa lucha entre el antes y el después, ¿no? Es gente que pretende conservar todo su cúmulo de privilegios de cualquier tipo y pues y aún así me parece que los feminismos, pese al oportunismo, han salido avante, ¿no? Me parece. Es todo. Ok, gracias, Alicia. Pues miren, la siguiente pregunta de Guille Durán, yo creo que ya la respondieron, porque está muy relacionada con la primera, ¿no? La primera, si el feminismo se iba a ver afectado con esta nueva modalidad. Y ahora dice Guille Durán, en esta ahora virtualidad nos afectó en lo más profundo de nuestras relaciones interpersonales, los movimientos sociales. Aún así, seguirán teniendo el mismo impacto, en específico, el papel de la mujer feminista. ¿Quieren sumar algo? Aquí la pregunta es si con esta nueva dinámica, como todos los movimientos sociales, dice Guille, han resultado afectados, si a las feministas les pasó lo mismo. Pues ya dices tú, Alicia, ha habido mucho movimiento. Creo yo que la mayoría de las maestras de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en nuestra ciudad nos hemos mantenido muy activas. Un ejemplo es el colectivo Sofías con Filo, que empezamos a trabajar antes de la pandemia, pero no hemos parado. Tenemos constantes reuniones, constantes actividades. A través de estos canales, pues hemos llegado a mucha otra gente que no nos había escuchado y pues seguimos trabajando y seguimos proyectándonos. Sí es cierto esto que dices tú, Alicia. En particular el feminismo ha salido a las calles y sigue presente. Bueno, les leo otra pregunta. Es de la maestra Heidi Rivas. Me llama mucho la atención esto que señalas al inicio de la pandemia. Nos bombardearon con esa tía Alicia, con la idea nada volverá a ser lo mismo. Siempre me ha parecido que no había suficientes condiciones para hablar de un cambio radical, pero me hace preguntarme qué ha cambiado. ¿Qué piensan? Bueno, como Heidi, en lo que piensa Maravilla y Norma, ¿no? O sea, yo lo pienso desde la disciplina de la historia, ¿no? Para mí es obvio que, fíjense, a mí, por ejemplo, desde hace mucho me preocupa cómo nos van a ver a estas generaciones, ¿no? Subsecuentes, unas más arriba, otras más abajo que nosotros, y eso es antes de la pandemia, ¿no? O sea, como los depredadores del mundo, que además atravesaron por guerras criminales bien, no sé, las guerras narcotraficantes, la cantidad de víctimas, la cantidad de personas desaparecidas. O sea, a mí me preocupa mucho cómo nos van a
a leer y cómo se van a referir a nosotros en estos discursos históricos de 50, 80 años, ¿no? En ese sentido, Heidi, yo creo que ahorita no vemos ese cambio radical que nos vinieron enunciando. Yo por eso decía que va a ser paulatino. Estoy convencida que no vamos a volver al antes, ¿no? Y por eso le decía, simplemente con las ausencias que nos rodean. Es decir, por más que el confinamiento forzado tan extremo que tuvimos en un primer momento entre marzo, agosto, marzo, junio, ¿no? Haya terminado y pareciera que cada vez eventualmente regresamos al mismo carril, a mí me parece que no, ¿no? Empezando por nuestro centro de trabajo, o sea, los centros docentes, la universidad, si bien vamos a regresar en el 2022, es decir, todavía nos quedan un poco más de 6 meses, creo que vamos a terminar haciendo estos híbridos, ¿no? En menos tiempo frente a clase. Y no sabemos qué más transformación inmediata, porque para mí esto ya es inmediato, ¿no? El no volver a mi centro de trabajo ya es inmediato. Entonces, sí, en términos metodológicos o de tiempo, sí me parece las prácticas en todo sentido no van a ser iguales. Ahorita, si me dicen, ¿y qué más no es igual? Bueno, podríamos hacer listas, pero la lógica apunta a que no, y empezando por las ausencias. O sea, esas familias que perdieron de 1 a 3 a 6 familiares, ¿no? Ya hay un antes y un después por siempre. Sobre todo que la responsabilidad se le ha apuntado a los particulares, es decir, hay gente que se siente que fue la bala que mató a su abuela o a su padre o a su familiar, y cuando no se ha visto como una responsabilidad pues estructural, ¿no? En el sentido de acceso a los servicios de salud, etcétera, y también de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, yo daría un poco de margen de temporal, pero sí sostendría la idea de que no va a ser igual, ¿no? La vida no va a ser igual. Y, por ejemplo, con la práctica, pues con las propias prácticas sociales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si alguien ve que uno saluda de beso a alguien más, te asustas. Así, ¿no? Te da terror, así de, ¿qué está haciendo? ¿No? Abrazar en público, o sea, irresponsable, ¿no? No sé, esas prácticas a mí me parece que han quedado un tanto en el olvido en determinados digamos, grupos sociales. Entonces, pues veamos, ¿no? Como tiempo al tiempo, ahora sí, pero me parece que sostendría la idea de un cambio radical. Ok, gracias, Alicia. Les comparto otra pregunta, es de Andrés Cha. Dice, las ausencias en sus múltiples facetas marcarán el fin de muchos trabajos, proyectos en desarrollo, etcétera. La pregunta es, ¿esta pandemia se debe entender como una pausa o un stand-by para todos esos proyectos? Y según lo que respondan, ¿cómo evocar un nuevo enfoque que nos permita salir del estancamiento mental? Me gustaría saber su opinión. Un saludo cordial a todas y un excelente trabajo. Entonces, deberíamos entender esta pandemia como una pausa para todos los proyectos. ¿Qué piensan? Me gustaría responder. Sí, Amara. Yo digo que sí y no. Y lo voy a decir desde mi perspectiva, desde mi propia experiencia. Sí significó en algún momento una pausa,
porque precisamente lo que comentaba ayer, que nos volvemos, que queremos abarcar el mundo en una mordida, ¿no? Y que nos volvemos a querer meter a 20,000 cursos y ahora sí voy a hacer una segunda licenciatura y voy a hacer un segundo posgrado, etcétera, etcétera, y que al último no terminamos absolutamente nada, es darnos cuenta también de que no lo podemos todo, ¿no? Entonces es como un alto obligado de, hey, espérate, tranquilo, piensa cómo lo puedes hacer. Ese stand-by también es una oportunidad y precisamente ahí sería la segunda respuesta, ¿no? Si nos detenemos, al menos yo lo hice, yo me tuve que detener un momento y buscar otras formas de encontrar, como decía ahorita Iracema, mi espacio para relajarme, aunque sea ir a encerrarme al carro, o mi espacio digo, yo voy y me siento en el patio a que me dé el sol un rato y me olvido de lo que pasa dentro de la casa, ¿no? O digo, no, este es mi momento del café, lo siento mucho, no le voy a contestar a nadie. O sea, buscar mi espacio también implica buscar mi espacio para continuar mis proyectos. Y quizá darles otro enfoque que no era el que le dimos al principio, de sentir la prisa, de que todo tiene que ser rápido, que lo tenemos que sacar, que es la costumbre que hemos tenido, es como que un poquito con más calma, ¿no? Y darnos la oportunidad, me da mucha risa esto, pero darnos la oportunidad de no bañarnos todos los días o de no peinarnos todos los días o de andar en chanclas cuando estemos dando clases, o sea, porque al cabo que no se nos ven los pies. Entonces, darnos esta oportunidad de tomarnos las cosas más relajadas. Sí, sí hay una posibilidad. Entonces, ¿qué nos permite salir del estancamiento mental? Darle la vuelta, cambiar de perspectiva y relajarse, tomarse las cosas con más calma. Ok, muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta para Norma, de Carla Terrazas. Doctora Norma Luz, concuerdo en lo que comenta respecto a las subjetividades y que el confinamiento es para unas liberador y para otras es más opresivo. El espacio privado y público está dividido. Entonces, en esta línea, ¿cómo podemos trasladar esta resistencia o empoderamiento para romper con esa división? Es decir, para las mujeres que encontraron en su hogar libertad, ¿cómo trasladar ese sentimiento a los espacios donde antes no se sentían así y viceversa? El micrófono, Norma. Ándale, sí, dinos. Yo quiero saber cómo le hacemos, por favor, dinos. Mira, yo a veces acúsome de tener así como que teorías de la conspiración, pero es como que dentro de mi cabecita hago mis cuentos de ficción. Yo digo que ya íbamos para allá. O sea, que dentro de las propuestas de la ONU ya iba esto de volver más virtual la educación, que para mí es una buena idea. O sea, bueno, hablando de mi ámbito, ¿no? Que es la educación. Hubo bastantes posturas, luego voy a ir al punto, solo quiero contextualizar. Cuando empezó la pandemia, algunas feministas dijeron, no, es que la educación no es posible si no todas las personas tienen acceso a la tecnología. Y en mi caso particular, les cuento que yo quería estudiar letras españolas cuando entré a la facultad y no estudié letras españolas porque en ese entonces la última clase era a las 9 y mi autobús dejaba de pasar a las 8. Entonces, pues con todo el dolor de mi corazón me fui a Ciencias de la Información. Entonces yo dije, híjole, si a mí me hubiera tocado la pandemia, yo hubiera estudiado letras. O sea, desde la comodidad de mi casa me quedo a estudiar letras. Entonces, para mí ha significado una oportunidad. O sea, yo creo que la ONU y otras organizaciones también ya estaban viendo esto. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar un poco en esto. Quiero pensar, mis sueños guajiros me hacen pensar que vamos a dejar un poco esto. Claro, hay que repensarlo y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Carla, ¿cómo trasladamos ese sentimiento a los sitios donde no nos sentíamos así?
particularmente, desde mi subjetividad, la Facultad de Filosofía y Letras es el espacio que más he amado en mi vida. Y quienes hemos podido caminar por ahí, extrañamos, bueno, yo extraño los jardines un montón. Yo en realidad no trabajo en un lugar que no ame, ¿no? Pero hablo de mi particular experiencia, no todo el mundo tiene este privilegio. Lo que yo dije de encontrar una relación propia en mi casa es porque, bueno, las que somos profesoras, hora clase, como yo, que como dice Amaraví, teníamos que trabajar de 8 a 8, o sea, implicaba estas 12 horas cargando tu portafolios con lo que tú necesitaras. Y solo era tu cuerpo. Entonces el feminismo habla mucho del cuerpo, de cómo se encarnan las circunstancias, cómo las encarnamos. Y bueno, pero eso ya se había arreglado un poco antes de la pandemia, nos habían dado ay, ¿cómo se llaman? Casilleros, donde yo guardé la comida, ¿no? Fue el día más feliz de mi vida. O sea, voy a guardar mis partes en el espacio que conquisté. Entonces, yo, por ejemplo, no pienso que después de la pandemia, volviendo a la normalidad que ya conocemos, sea fácil, por ejemplo, encontrar en mi espacio de trabajo lo que he encontrado en mi hogar. No, o sea, no. Pero sí creo que de verdad, ¿verdad? Viene mucho esto de ser más híbridos, como creo decía Alicia. Es que realmente para el feminismo, para la sociedad, Donna Haraway lo decía, Chela Sandoval, la hibridez es lo mejor, es que todas las personas somos mestizas, somos híbridas, o sea, y nos hace mucho daño y nos lleva mucho a la explotación muy capitalista, entregarnos como que a una actividad, o sea, lo que hizo Henry Ford, ¿no? Siempre con la misma pieza, trabajar de 8 a 8, siempre en un mismo salón, no sé si me explico. Entonces, yo creo que no podemos volver a esto. Entonces, lo que nos ha hecho esta vida virtual de la pandemia es abrir los ojos a que sí es posible ser productivas. Y yo lo he pensado mucho, por ejemplo, en el caso de mi hijo, porque otra vez a lo mejor me voy, pero voy a regresar. Yo sufro mucho porque digo, bueno, no está conviviendo con niños, pero pues está conviviendo conmigo, ¿no? Entonces, alguna vez en una conferencia de las que hacía López-Gatell me sonó muy descabellado algo que decía un doctor, porque tenía una propuesta como unos días ir a la escuela y otros días no. Y yo dije, al tercer día se van a contagiar todos y por grupos, pero ahora no me suena descabellado. O sea, ciertamente sería interesante esta modalidad, ¿no? Ir unos días a clase presencial, quien pueda, otros no. Entonces, ir reconfigurando nuestros espacios, como también ya lo han dicho las compañeras. Entonces, siento que no se trata tanto de trasladar el sentimiento a los espacios donde no se sentían, sino de modificar tanto los espacios como las dinámicas. Y entonces vuelvo mucho a la subjetividad, que para mí es uno de los conceptos más importantes en nuestros tiempos. Entonces, cada quien dentro de su dinámica, buscar esto. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí, Norma. Yo, si me permiten ahí sumar, yo diría que peleando, ¿no? ¿Cómo llevas esa libertad o esa, no sé, comodidad que encontraste a casa, a tu lugar de trabajo, o eso que tenías en el lugar de trabajo a casa? Porque cada vez que tú expresas que necesitas un espacio para trabajar, que necesitas un espacio para estar contigo, pues sienten pues que estás exigiendo, ¿no? Entonces, de alguna forma sienten que estás peleando algo, entonces no hay otra. Si quiere uno encontrar eso, tiene uno que decirlo, tiene uno que levantar la voz y lo van a considerar que es una pelea. Y pues a lo mejor hay que pelear, ¿no? Si queremos eso. Sí, yo igual que tú, Norma, yo creo que todos nos sentimos así en la Facultad de Filosofía y Letras, nuestro locker, nuestra sala de maestros, nuestra biblioteca muy a gusto para ir a estudiar junto con los alumnos, y pues eso no lo tienes en casa, lo tuvimos que buscar, ¿no? Tuvimos que mover y hacer un espacio. Bueno, muchas gracias, Carla. Carla tiene otra pregunta, pero voy a leer primero una pregunta para ti, Alicia.
Es de la maestra Brenda Sánchez. Dice, Alicia, me gustó mucho tu idea de la historia que se hace sobre la interrupción de lo cotidiano, pero me pregunto sobre la posibilidad de concebir a esta época de pandemia como una oportunidad de darle mayor reconocimiento a lo cotidiano, a lo ordinario, de vivir en casa para comenzar a registrar y hacer historia de todo aquello que había ignorado, pero que le da sentido a la convivencia con mi entorno inmediato. ¿Es posible? A ver, platícanos. Sí, yo besos a Brenda, que me encanta, que desde ayer está mega, bueno, no, siempre está mega activa en las redes, ¿no? Besos, Brenda. Y sí, yo por eso decía que, miren, yo así en los primeros meses cuando estuvimos confinados, yo decía, wow, ¿no? Descubrí que la prisión domiciliaria era lo mío. O sea, dije, wow, yo me quiero quedar así por siempre, ¿no? Por siempre, porque realmente es muy cómodo. Es muy cómodo y aquí aparece también un sentimiento que nos ronda desde ayer y yo creo que en este caso también, que es la culpa, ¿no? Tengo un trabajo seguro, tengo una casa con suficiente espacio. Yo me imaginaba y decía, ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera regresado de México aquí y viviéramos en el departamento del padre de mis hijos, que es chiquitito, ¿no? ¿Cómo hubiéramos librado esa estancia, dos adolescentes, una menopáusica y un señor, ¿no? O sea, de verdad lo pensaba como una posibilidad de lo que hubiera podido ser. Entonces, pensarlo desde Chihuahua, donde las casas son más amplias, ¿no? Donde hay menos, a pensarlo en una ciudad como México. Y entonces es esa culpa que dice, wow, no, pues yo tengo un lugar confortable donde, insisto, hay agua, luz y hay internet, ¿no? Es un lugar seguro, ¿no? Pero lo que dices tú, Iracema, lo acabas de decir, o sea, no todo ha sido armonía tampoco. No todo ha sido armonía porque hemos tenido que correr entre lo administrativo, lo docente, la investigación, que es a lo que quiero ir después con Brenda, ¿no? En el sentido de la investigación de otras fuentes de lo cotidiano, pero tampoco lo cotidiano. A mí me preocupa mucho que continuemos romantizando esta idea de lo cotidiano como algo bello por sí, ¿no? O sea, sí, o sea, puedes tener comida y puedes tener todo, pero hay, o sea, el conflicto te atraviesa en el sentido de los hijos, ¿no? Me gritó, yo a los dos los llevé por cuestión de insomnio a pensiones, ¿no? Porque no podían dormir, o sea, ¿no? Y yo decía, a mi mamá la he llevado 2 veces en madrugada, ¿no? A mi madre adoptiva la he llevado 2 veces porque a punto del patatús por el estrés, ¿no? Entonces, esa cotidianidad yo sé que tampoco es grave en ese sentido, pero me parece que sí afecta porque para nosotros una salida no era el escape, o sea, no era un escape. Nuestros lugares de trabajo son áreas seguras también para nosotras mismas, ¿no? Para nuestros hijos ir y convivir a su escuela también, como lo dijeron ayer, también era una forma de descansar de nosotros mismos, de ese conflicto que tenemos que estar siempre como pendiente para que no llegue a más, ¿no? Siempre para que no llegue a más, para que no sea una bomba. Entonces, en ese intento de decir, me siento segura, pero no puedo romantizar que sea la única responsable de la limpieza de las áreas comunes. Por ejemplo, la mujer siempre es la que se ocupa
como si fuera una obligación del área común de la casa, ¿no? Es a lavar el baño, o sea, las áreas que usamos todos es como, y eso de lo común, estoy hablando en sentido metafórico de la casa, pero es de todo, o sea, de la vida en sí, ¿no? La mujer es quien se ocupa de lo común de la vida de los otros también. En ese sentido, Brenda, lo que nos ha pasado es que, claro que hemos volteado a ver lo que teníamos y que no habíamos recaído en el trabajo, ¿no? Es decir, entrevistas que no habíamos analizado, archivo que tampoco le habíamos puesto atención. Pues ahora que no había archivos, pues a darle a las carpetas a ver qué tenía de novedad, ¿no? Y que de repente, eso es muy, muy interesante también, y tiene que ver con las ausencias, y ya me callo. Por ejemplo, yo, historiadora oral, tenía unas entrevistas que había hecho casi 8 años atrás con Rubén Lau, por ejemplo, ¿no? Ex estudiante de ahí de nuestra facultad, ex rector de la Universidad de Ciudad Juárez, y lamentablemente fue una de las víctimas del COVID, ¿no? Ahora en esta pandemia, claro, yo retomé las entrevistas de Rubén, las estoy trabajando porque para mí es muy importante hoy día, y esas entrevistas que no había trabajado, porque además no las pude incluir, no eran congruentes con la tesis, ¿no? Pues ahora las estoy trabajando como un homenaje a alguien ausente que en algún momento me brindó su experiencia y me la confió en entrevista de historia oral, ¿no? Entonces yo creo que así como en mi caso, Brenda, a un montón de compañeras y compañeros, estudiantes, nos ha pasado eso, ¿no? Ahora se están peleando mis perros. Nos ha pasado un montón eso, abrir las cajas de Pandora que tiene cada quien, ¿no? Sus discos duros que no había abierto uno en años, y a ver con qué me puedo ayudar para continuar con mis investigaciones, pues porque siempre andamos buscando lo nuevo, vamos atesorando, y yo creo que de las cosas que nos sucedieron fue sacar nuestra caja de Pandora, empezar a abrir y a trabajarlo, ¿no? Entonces, es lo cotidiano porque es parte de lo que nos está sucediendo hoy. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Dice Caro que muchos les mandan saludos y las felicitan por sus maravillosas participaciones. Nos quedan 2 preguntas, ¿ok, chicas, para responder? Ya te querías callar, Alicia, pero es que te están preguntando a ti y está muy interesante la pregunta, ¿eh? Es de Carla Terrazas también, y dice, para la maestra Alicia, dice, en esta era cada vez más digitalizada, donde cada vez más todo ya se puede encontrar con un clic, ¿cómo afecta o se vive la memoria con estos nuevos instrumentos cada vez más tecnológicos? ¿Atenta o aporta nuevos parámetros? Elemental para el historiador, ¿verdad? Principalmente. Sí, yo creo que aporta, Carla. Yo creo que aporta porque, a ver, en realidad el contexto es el que ahorita está determinando la memoria, ¿no? De nuestro tiempo, e insisto mucho en esta figura que traje a colación en la primera intervención, que es la ausencia, ¿no? Nuestra subjetividad en gran parte ahorita está funcionando entre lo que era y lo que no es, aunque pensemos que va a volver a ser lo que era, ¿no? En ese sentido, la memoria está funcionando determinada por una condición extraordinaria, que es la pandemia. Nadie de nosotros la había vivido, no teníamos una experiencia previa, ni siquiera teníamos saberes en común, sentimientos en común, experiencias en común,
¿no? Decían que, bueno, que en África alguna vez que por la cuestión del ébola, ¿no? O sea, condiciones extraordinarias que nosotros nunca habíamos estado preparados. Entonces, Carla, lo que pasa es que en este sentido, si yo le pregunto a cualquiera de nosotros, esperamos que todos tengan a la mano un celular o una tablet o una computadora para hacer una entrevista, por ejemplo, en cuestión digital. Pero hay muchos, como ya hemos estado diciendo Amaraví, Iracema, Norma y yo, que no tienen acceso a este tipo de medios para poder hacer, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Yo este año, por ejemplo, he estado muy activa en una militancia previa de muchos años, de toda una vida, ¿no? De esclarecimiento de verdad y acceso a la justicia en casos de personas desaparecidas. Y van varias personas que me han contactado porque quieren dar testimonio de su experiencia en el tiempo reciente. Cuando les pregunto si estarían dispuestos a hablar, que si podemos hacer alguna entrevista en plataforma, la mayoría de ellos no tiene acceso a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces habría que inventarnos, y como usted sabe, Carla, pues todo también está determinado por la urgencia. A mí es algo que me ha marcado mucho este año. Fumé 20 años, mis pulmones no son los más, los mejores, y claro que también son urgencias que uno tiene, ¿no? Como historiadora oral, dices que no se muera, que no se muera, que no se muera, ¿no? Que no me muera, que no me muera, que no me muera. Nuestra facultad ha sido beneficiada. No tenemos compañeros que hayan fallecido, ¿no? Como en medicina ha sido un horror, ¿no? Lamentablemente hemos visto obituarios, ha sido terrible, ¿no? Bellas Artes. Entonces nosotros hemos sido muy beneficiados por la vida en este sentido, y me parece que cuando se logra hacer una entrevista y es por Zoom, ya lo digo para acabar, no vamos a tener como no va a estar tan determinado por la plataforma o el medio en que entrevistemos a las personas y recuperemos su memoria, su experiencia, sino que va a ser sobre todo la coyuntura, el contexto, lo que determine mucho la memoria, ¿no? La memoria compartida con nosotros. Me parece que la plataforma va a seguir. Hay muchas personas, mis compañeros de tesis no han podido acceder a muchas personas por el miedo a encontrarse antes de la vacuna, por lo menos. Entonces me parece que van a ser este tipo de medios, estas plataformas por las que podamos interactuar como profesionales de la memoria, ¿no? De la recuperación de memoria. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Y una última pregunta, esta es para todas, cada quien pues conteste su interpretación. Dice Alex Nava, para ustedes, ¿qué es el patriarcado? ¿Quieres empezar, Norma? Sí. Va. El patriarcado es un sistema clasista, racista y sexista jerárquico, y que pues su fin es, no sé, oprimir a las personas pues para explotarlas, ¿no? Y básicamente eso, yo creo que el patriarcado es el enemigo a vencer de muchas de nosotras, y esa sería mi definición. Gracias. Amara. ¿Yo por qué? Ah, no es cierto. Bueno, sí, la definición que da Norma, pues es muy buena, ¿no? Y el patriarcado lo entiendo precisamente como un sistema de dominación en donde hay una estructura definida precisamente por lo que es el género masculino, porque desde ahí se define, y que determina el deber ser en sociedad,
de cada uno de los géneros, ¿no? Define cuántos géneros existen, cómo deben de comportarse, cómo deben de vestir, qué deben hacer, etcétera, etcétera. Y es una limitación. Y quien se sale de esas limitaciones, pues obviamente está equivocado, es discriminado o sometido o eliminado, simple y sencillamente. Eso es un patriarcado. Gracias, Norma. No, perdón, Alicia. El patriarcado es el que vamos a tirar, que no se va a caer, ¿no? Y el patriarcado es histórico, es una formación histórica, ¿no? Es una formación estructural. Norma lo explicó muy bien al principio, retomando a Marcela Legarde, ¿no? Ay, qué hermosura. El patriarcado es justo aquello, ¿no? Que ha mantenido la condición de subalternidad de las mujeres. O sea, que haya mesas hoy de puras colegas hablando sobre nosotras mismas y nuestra realidad, es un rasguño al patriarcado, pero es un rasguño que celebramos, ¿no? Cuando no lo había. El patriarcado es que no sé cómo, es más grande que un ismo, es más grande que una tiranía, ¿no? Porque ha sido mundial en términos universales, ¿no? Metahistóricos, ha sido occidental, universal, ¿no? Entonces, justo yo creo que algo que nos unifica ahorita a todas nosotras es que podemos podemos considerarnos cercanas a cualquier feminismo diferente entre ellos, ¿no? Pero de algo que estamos seguras es que nuestra acción, nuestra actividad tiene que ver justo con acciones cotidianas, ¿no? Nada grandilocuentes, etcétera, pero que tienen como objetivo tirar ese patriarcado maldito, ¿no? Es algo, podrían decir, no, pues no dijo nada, es sumamente abstracto, ¿no? No, son los grandes poderes machistas, racistas, capitalistas, eso es el patriarcado, ¿no? Aquello que todavía hoy, justo estaba viendo un idiota ahorita en el Facebook, perdón por lo de idiota, ¿no? En el sentido de, se viene, es representado por lo varonil, por lo racional, ¿no? El patriarcado fue la colonia, la conquista, ¿no? Y justo por eso es la importancia que tiene el cuerpo más allá de qué es lo que tenemos como vida, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer es el combate siempre, o sea, cuando dices pones el cuerpo frente al patriarcado, es ponerte toda, ¿no? No es, porque el cuerpo de la mujer es como el gran campo de batalla en ese sentido del patriarcado, no nada más es por el piropo, es por la riqueza que ha creado, ¿no? El cuerpo de la mujer, es por la función que siempre se le ha dado como la que pare, ¿no? Sin placer, además, ¿no? Entonces, bueno, el patriarcado está sostenido por todos esos grandes poderes y todos esos pequeños poderes, desde el que tiene tu hijo, ¿no? Mi hijo, mis hijos adolescentes, hasta el que tiene el capitalista que determina, ¿no? Entonces,
el patriarcado es muy difícil no es abstracto, el patriarcado también está compuesto por hombres y por mujeres machistas, ¿no? Entonces, bueno, es grande, son económicos, culturales, políticos, sociales, ¿no? Y justo por eso es delicioso estar en la escuela, que somos interdisciplinarios, ¿no? Que podemos aprender una de la otra. Muchísimas gracias, Alicia. Si me permiten, sumaría a lo que ustedes dijeron. Yo no diría que es un sistema, sino que es el sistema. El sistema, así con todas las características que ustedes han dicho, que históricamente ha sido construido por hombres y por mujeres y que se sigue sosteniendo por ese tipo de ideología, donde se busca beneficiar al hombre blanco, al varón blanco, al terrateniente, al que tiene acceso a la educación, y debajo de él están todos los demás hombres y así, pero todos los demás grupos minoritarios se acomodan y se mueven para beneficiar a este primero. Y bueno, pues esa sería mi definición. Les agradezco mucho, chicas. Fueron todas las preguntas. Gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Les prometí que iba a estar muy suave la plática. Un saludo pues a todos, a mis compañeras de Sofía Confilo, a nuestros compañeros de la Academia de Filosofía, de Letras, de Historia, de Periodismo, de Comunicación, de Lengua Inglesa, todos ahí en la facultad. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, chicas, fue un placer. Y bueno, pues que tengan buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias igualmente. Chao. Gracias.